Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del Efecto Mariposa, pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. No importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque, tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física. Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime7rubio@gmail.com y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy bueno. Como ya sabes, la invitada del día de hoy es nuevamente Luisa Falla. Hoy tenemos la segunda parte de esta espectacular entrevista donde vamos a hablar de las diferentes etapas de la vida y las diferentes heridas correspondientes a cada una de esas etapas. También quiero recomendarte, si te gusta este podcast, puedes darle like, puedes suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría un montón. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que es fenomenal. Hola Luisa, ¿cómo estás? Ya lista para nuestra segunda parte del podcast hoy, porque de la primera parte nos quedó mucho tema por hablar sobre esos 5 miedos en las etapas de la vida y bueno, ya estamos listos para la segunda parte, ¿verdad? Sí, hola Jaime, claro, listísima, aquí para complementar todo eso que quedó en esa primera parte, para dar más información y bueno, aquí súper dispuesta. Súper, sí me quedé con muchas cosas en la cabeza porque creo que, como ya dije ahorita, nos quedó mucho tema por hablar, pero también de lo que hablamos, me quedaron muchas cosas ahí en la cabeza acerca de, como dicen algunas personas, ¿no? Que terminamos siendo una colcha de retazos, ¿no? Porque somos pedacitos de muchas cosas que nos pasan en la vida. Y eso es en esencia lo que terminamos siendo, una colcha de retazos de muchos eventos, de muchas vivencias, de experiencias, de bueno, una infinidad de cosas. Sí, digamos que terminamos siendo también lo que de una u otra manera pues ha sido nuestro contexto desde nuestro proceso de gestación hasta nuestro proceso ya de madurez, de adultez. Entonces digamos que venimos siendo atravesados, si fuese una metáfora, por una cantidad de acontecimientos que muchas veces no están sobre nuestro control, pero que hacen parte finalmente de la vida de cada uno de nosotros y que desde allí, cuando nos disponemos como a abrir ese libro y empezar a ir profundo a ese tipo de situaciones, pues podemos encontrar la riqueza desde diferentes perspectivas. Creo yo que una invitación que van a hacer de este podcast es que pues abramos ese camino y como que empecemos a explorarnos y a reconocernos también desde todo lo que estamos dispuestos a dar, pero también desde lo que deberíamos de trabajar para cada vez más estar en contacto con relaciones, con personas y ser cada vez más sanos emocionalmente, sanos a nivel de pensamiento, sanos a nivel de ese comportamiento, porque finalmente creo yo que ese es el proceso como de la vida. Bueno, tengo una pregunta para entrar ya en el tema y es, ¿por qué este estudio o no sé cómo llamarlo, teoría de los 5 miedos en las diferentes etapas de la vida, ¿por qué está hecho en ciclos de 7 años? Bueno, dicen los teóricos que cada 7 años, digamos que a nivel energético, a nivel de ciclo de vida, en nosotros transitamos o digamos que se transita un cambio, está asociado también al desarrollo, al proceso evolutivo. Bueno, digamos que quienes han trabajado, los psicólogos o los sociólogos, porque también hay algunos sociólogos, antropólogos y demás, que han venido como aportando a esa dinámica, pues digamos que han retomado incluso los ciclos también de la naturaleza. Entonces, hay ciclos que por lo general
transitan la siembra, el proceso de crecimiento, el proceso de enraizamiento de algunas plantas, o sea, como de ese fortalecimiento de sus raíces y de cómo después de que fortalece las raíces, pues empieza a expandirse y empieza a crecer. Entonces, digamos que desde ahí ha venido como el ciclo de los 7 años. En el podcast pasado, desde la información que yo manejo, yo les hablaba de los 5 dragones, que Sí. finalmente es una teoría no psicológica, sino los 5 dragones vienen desde la cultura maya. Ok. Y cómo digamos que desde ese código de esos 5 dragones, pues después se conectan con las teorías psicológicas. Hay un libro y digamos que es como la base de lo que estamos hablando, que es de Liz Bourbeau, que es las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Entonces, desde ahí como que viene conectándose, mira que es súper interesante, ¿no? Porque no es solo la psicología, sino también es a nivel cultural, digamos que Sí. a nivel energético, hay, a nivel de culturas orientales, incluso hablamos de las 5 claves o de las 5 llaves para la felicidad. Y como yo te explicaba, en cada dedo que nosotros ponemos cada miedo, también hay una asociada una inteligencia, por ejemplo, la inteligencia espiritual, la inteligencia social, la inteligencia financiera. Entonces, desde ahí, digamos que viene el ciclo del tiempo para también entender y conectarlo como con esa fase o con ese transitar que finalmente venimos como a nivel de evolución. Ok. Eso es, desde ahí es que te podría yo contextualizar. Ok, ok. Bueno, entonces, pues empecemos. De los 0 a los 7 años, creo que es la etapa más vulnerable de nuestras vidas, ¿no? Además, porque el ser humano sí o sí depende de otro ser humano para poder vivir, ¿no? Ajá. Muchos animales nacen y ya son independientes. El ser humano no. Entonces esa etapa creo que es de las más cruciales en nuestra vida, además porque es 100% dependencia. Sí, y digamos que, fíjate que ahí viene esa primera herida, ese primer dragón, que es el miedo o la herida del rechazo. Y son esas personas que incluso cuando nosotros abordamos desde lo psicológico y empezamos a mirar esas heridas en la infancia o en el proceso de desarrollo, decimos, esta herida de rechazo viene incluso desde la propia estructura de los padres. Una madre en gestación que no tiene, digamos que una estructura de ser, que no está conectada con su valía, que tiene un proceso de autoestima o que tiene una baja autoestima, que ha sido incluso rechazada también en muchas ocasiones cuando venimos, digamos que a tratar ya esta herida, esta herida de rechazo en procesos, descubrimos que ni siquiera es que yo como niña de los 0 a los 7 me rechazaron y me dejaron en una esquina ya como en el colegio con las manos arriba, un libro en la cabeza, no, sino que realmente también viene conectada y esta es una herida que no te lo dije en la sesión, la grabación pasada, pero sí es importante que reconozcamos que puede ser una herida incluso heredada, ¿sí? Desde la estructura muy heredada y ojo, desde más el rol materno, que es quien, pues digamos que viene a engendrarnos y quien me acoge. Y de una u otra forma, desde ese proceso de gestación se comunica conmigo, con lo que energéticamente, con mi código, con todo lo que está allí emocionalmente y que también pues está dándome como ese sello, como esa impronta con la que yo vengo a afrontar. Entonces, desde ahí, pues que tanto también esa herida, ese rechazo está conectado con la esencia del ser, con rechazo lo que soy, rechazo mis cualidades, rechazo incluso a ser parte de mí, a integrarme, ¿no? Y empieza a, digamos que ser vista en ese efecto mariposa como esa necesidad de hacerme ver, porque mm,
si me hago ver, de pronto me rechazan, entonces yo mejor como que me quedo aquí más distante, más solitario. Aquí, digamos que podríamos tener un tipo de personalidades o digamos que de personas, artistas, creativos, que son muy solitarios en su esencia y que son distantes, que tienen, fíjate que son personas que en esa expansión de esos ciclos de 7 años, eh, que si han tenido esa herida, digamos que en ese primer ciclo, en su adultez o en su desarrollo, van a ser personas que les cuesta vincularse. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo, esa predisposición a decir, no, si yo me vinculo, me abro, pues muy posiblemente como que no entro, no conecto Y y lo no que, nutro. y lo que genera ese surgimiento, ese dragón, como lo llamas, ¿es solamente el rechazo por los padres o si de niño, de los 0 a los 7 años, sufrió mucho bullying, digamos, mucho, sí, mucho bullying en el colegio, también podría generar esa inseguridad, así, Claro, así los papás le den mucho amor, mucho cariño, mucha aceptación. Por un lado tiene eso, pero por el otro lado tiene mucho rechazo y bullying. y claro, y es que fíjate que aquí no solo digamos que nosotros estamos permeados por nuestras figuras paternas, que desde esta visión de las heridas o de los dragones, pues es digamos que la base relacional, pero efectivamente puede ser dado por un proceso desde su interacción y en su interacción pues se siente aislado, se siente rechazado por algo que hace parte de su ser y pues también puede generar esa herida de rechazo. Ahora, hay otras heridas y hay otros procesos que incluso también se pueden gestionar o se pueden gestar. Por ejemplo, cuando sufrimos el tema del bullying, está muy también relacionado con la herida de la confianza, con la herida de la traición. Yo no confío en nadie porque desde lo que yo viví, desde ese rechazo, también como que es injusto esto no, y desarrollo todos mis mecanismos de defensa para decir, ok, aquí no, yo no confío, y en la etapa del desarrollo de la confianza, que viene siendo hacia, digamos que ya nuestra posterior a nuestra adolescencia, pues generamos eh, esa sensación y conectamos con nuestras experiencias de niños, conectamos con nuestra experiencia de vida. Entonces, sí, de hecho, eh, diferentes interacciones pueden generarte a ti eh, una herida de rechazo. Hay teorías, y incluso Liz Bourbeau dice, mire, no solamente conéctela con el ciclo de la edad, sino, por ejemplo, si una persona adulta conecta con su niño interior en una relación de pareja y en una relación o en sus esquemas o en su, digamos que su estereotipo, su modelo de relacionamiento a nivel de pareja sigue siendo como el mismo modelo, el mismo tipo de persona que atrae, posiblemente desde ahí venga que su primera pareja también estuvo o sembró en ella o en él el rechazo y también conecta con esas heridas de infancia que muy posiblemente no hemos hecho conscientes y dice, no, yo aquí, desde esta experiencia Sí. que viví, ya en mi adultez, conecto con mi niño interior que fue rechazado en X situación, en bullying, o por mis padres, o por las personas que yo considero pilares, mis abuelos, mis hermanos, mis ciclos más cercanos, que eran los que de una u otra forma me daban el sostén de relacionamiento. Ok. Y Entonces, desde ahí dos sí se puede preguntas. generar. Y digamos que hago la claridad que también podemos desarrollarla en otra fase. Sí. Mira, primero, ¿necesito ir a donde un psicólogo para identificar esto o yo podría identificarlo yo mismo? ¿No? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿se puede hacer algo para mejorar esto o de una herida de los 0 a los 7 años que tenga frente a ese rechazo, ya estoy condenado a seguir siendo así? No, 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 todo lo contrario. Bueno, a la primera pregunta yo te diría, sí, es recomendable que busquemos un acompañamiento
de alguien que realmente nos pueda ubicar y que nos pueda dar, digamos que una guía en descubrir y ponerle nombre a eso que estamos llamados a Ok. trabajar y también que nos guíe de una manera estructurada, amorosa y consciente del proceso. Entonces, si bien es cierto que, y aquí hay algo que también es súper chévere de descubrir, incluso yo siendo psicóloga, pues yo también he transitado por esos miedos, porque todos en algún momento y todo ser humano tiene, no solo puede conectar con un dragón o con una herida, sino puede Sí, tener claro. diferentes heridas que está llamado a trabajar. ¿Desde dónde? Desde, pues, digamos que su nivel de conciencia y de desarrollo. Entonces, a la primera, sí, yo creo que sí es importante que nosotros hagamos un acompañamiento a nivel de este tipo de patrones, porque entonces, fíjate que una persona adulta con una herida de rechazo, pues es una persona que va a tener dificultad para vincularse, que Sí, tiene unas relaciones interpersonales muy complicadas, porque eh, esa herida es cómo me vinculo yo con el mundo y desde dónde me vinculo. Entonces, es una persona que incluso le va a costar aceptarse, que le va a costar conectarse y tener una relación, digamos que de, de, de aceptación. Y puede que la tenga consigo mismo, pero con el mundo, con los demás, sí. va a ser como eso así como el cuento que pone el botón, sube el vidrio y ese vidrio es blindado de seguridad. ¿Y quién entra en esa estructura? Pues imagínate, súper difícil llegar allí. Entonces, pues posiblemente sí necesita ese acompañamiento. Y cuando tú descubres, digamos que esta visión, lo que te invitas a descubrir para trabajar y para desarrollar. Entonces, a la segunda pregunta es, siempre que de una u otra forma tú estés invitado a trabajarlo, no vas a quedarte allí, sino finalmente es como hay una escalera que llamamos en la escalera del aprendizaje, en la escalera de la conciencia, en donde tú partes como del primer step, pues estoy ignorante, o sea, no tengo conocimiento, esta es mi vida, así la estoy viviendo, y no sé qué esto que tengo, pues me generará un posible aprendizaje. Cuando tú vas ascendiendo en esa escalera, pues dices, uy, yo tengo una ignorancia consciente, digámoslo así, una Ujú. competencia que tengo que desarrollar, pero yo tengo que buscar la forma de aprenderla, de trabajarla, hasta llegar a esa conciencia competente, a ese modelo de decir, listo, yo ya soy consciente que tengo esto, que lo voy a trabajar y que desde ahí puedo seguir desarrollándome y puedo seguir creciendo. Puedo seguir creciendo en mis relaciones, puedo seguir creciendo en mi valía, en mi autoestima. Por ejemplo, fíjate que esta área de rechazo, cuando la trabajamos en terapia, es muy lindo porque hacemos mucha conexión con algo que yo llamo el inventario de talentos, el inventario de los dones, como manifestarlos y ponerlos al servicio de, porque si trabajo ese miedo al rechazo, yo soy capaz también de abrirme y desde esa conexión de dar, de ponerlo hacia los demás, pues ya no rechazo solo lo que puedo dar, sino también apropio lo que tengo y desde esa riqueza también empiezo a construir vínculos y relaciones que están al servicio de. ¿Desde dónde? Desde mis dones, desde mis Sí. talentos, desde lo que yo soy, desde esa aceptación y respeto por mi forma de vincularme. Y que estaba pensando ahorita que hablabas que al mismo rechazo, las personas generan actitudes completamente diferentes. Es decir, de adulto, yo puedo generar unas actitudes o unas respuestas frente a algo que percibí como rechazo de mis 0 a mis 7 años, y otra persona que perciba el mismo rechazo va a tener otras actitudes diferentes, ¿verdad? Total, sí, digamos que es parte también de esa estructura de ser que viene desarrollándose y que viene dándose, digamos que desde cada línea de vida
de cada uno de nosotros. Continuemos. La siguiente etapa Vamos con la sería siguiente herida, siguiente herida esa. que hablamos que fue la herida del abandono. Y esta, uy Jaime, creo que esta es una de las que más estamos llamados nosotros a trabajar y de las que más trabajamos incluso en los acompañamientos. Sí. Y es que es ese miedo a realmente a la ausencia de, o sea, a no, digamos que en la etapa con la que nosotros lo podríamos llegar a vincular, que es digamos que de los 7 a los 14 años es cuando yo como niño me empiezo a interactuar, empiezo a ser amigos, empiezo a tener referentes en el colegio, en donde vivo, y empiezo a generar esa interacción. Ahora, si yo no logro darle soporte base, pues entonces, ¿qué pasa con esa ausencia de estructura vincular, digamos, con esa ausencia de tengo que empezar a estructurar mi autonomía, Okay. mi independencia, pero también cómo desde ahí la apropio, la respeto eh, y creo unos límites sanos para no empezar a depender, porque yo no sé si uno recuerda en su infancia de como de esa etapa de los 14, yo recuerdo muy bien en mí, como hacia los 12, 11, 12 años, y tenía una amiguita que era, o sea, desde que nos levantábamos hasta que ya nos llamaban a dormir, éramos súper, pues los compinches, o Sí, sea, sí, era sí. eso que uno dice, Sí, sí, y sí. yo no me quería separar, incluso, no, nos vamos de paseo y no podemos llevar a Lina, ay, no, no podemos llevar a Lina, no, y entonces yo lloraba y era o sea, es esa Sí. sensación de apego que, que también, pues, empieza a generar unos vínculos súper fuertes, ¿sí? Como que no me permite, que me conecto más con otro que conmigo mismo. Okay. Y ahí, y fíjate que ahí, cuando ya estamos adultos y nosotros vamos haciendo conscientes, ojalá quien nos esté escuchando haga como esa pausa y diga, uy, espere, ¿será que entonces las relaciones que yo estoy generando hoy en mi adultez están, digamos que transitadas por esa dependencia? O sea, yo realmente sí genero un vínculo sano o voy es al apego, al control, y no me gusta sentirme vacío. Cuando empezó, hay muchas personas en terapia que manifiestan eso y es como que a veces cuando dicen, siento que me van a abandonar, por ejemplo, en el tema de pareja, que es muy, digamos, es lo más fácil de reconocer. No, es que yo, sin esta persona sentiría un vacío. No, es que, Luisa, yo cuando siento que, o cuando pienso que mi relación se va a acabar, ay, yo respiro y siento como un vacío. Y es ese vacío, es esa necesidad eh, de incluso ceder mi esencia. Aquí empiezo yo a abandonar mis sueños, a abandonar lo que soy, a sentirme incluso, digamos que a olvidar mis necesidades por darle espacio a aquello no, que yo quiero mantener para no sentir ese abandono, para no sentir ese vacío, porque es que esa sensación, uy, no, eso es horrible, eso es Claro, feísimo. claro. Sí, estoy seguro que las personas que nos están oyendo están pensando, yo lo estoy haciendo, mientras estamos charlando, yo estoy aquí autoanalizándome, pensando en mi vida, en mis comportamientos, bueno, en todo. Entonces, seguramente lo están haciendo. Y además de eso, bueno, y quiero hacer otra pregunta. Es importante, es importante tener ese apego, ¿cierto? Porque el otro extremo sería aislarse completamente de la sociedad, de los demás, pero ¿cuál es el extremo sano? Es decir, mentiras, ¿cuál es el extremo sano? No, no, no el extremo, ¿cuál es el límite sano? O sea, ¿hasta dónde debería yo entre los 7 y los 14 tener el apego y hasta dónde debería llegar ese apego? Fíjate que ahí lo que estamos llamados es a dar estructura a esa forma en como nosotros también empezamos a interactuar. Esta es la etapa en donde nosotros empezamos a entender y a comprender la importancia de generar límites. Hay un Okay. límite sano en la interacción, hay un límite sano en compartir, hay un límite sano en que también tú debes de generar tus espacios.
hay un límite sano en que tú tienes que, tú solito, tú solita, entonces, por ejemplo, desarrolla tus tareas. Tú solito, tú solita empieza a conectar con eso que te gusta a hacer. Tú solita empieza a reconocer eso que vienes apropiando de otras etapas que son tus habilidades, tus gustos. Y empiezas también a reconocer, digamos que ahí nosotros, si lo vemos desde la posición del padre, pues lo que nosotros también tenemos que ir, y es como nutrir esa área física, esa área emocional, esa área de aprendizaje, y empezar a darle estructura. Que yo, digamos que no te sabría decir hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo, pero lo que sí te puedo decir es que ahí sí tenemos que empezar a generar una estructura, un nivel de que tanto también me aferro como a ese tipo de conexión, que si no es con alguien, entonces no puedo hacer nada, que si no es con alguien, entonces, o que si no es con mi mejor amiguito o amiguita, entonces no voy a comer, o que si no es con alguien no hago las tareas. Entonces, ¿qué tanto falta también esa estructura de empezar a generar ese relacionamiento cada vez, digamos que más sano? Y aquí hay algo que a mí me parece muy claro como con relación más que a la etapa en sí de los años, con relación al dragón, al miedo del abandono, y es que aquí nosotros empezamos a tener como posiciones de víctima, incluso en la Sí. adultez, cuando tú te pones en esa posición de víctima en donde uno dice, ay, caramba, o sea, todo me toca a mí, ay, a mí siempre me dejan, yo soy la que siempre, ay, tengo que ceder. Lo que yo te decía también en el podcast pasado, esos que son, que el dicho de, no, unos nacen con estrella y otros estrellados, y pues yo soy la estrellada que siempre, pues, como que me toca ceder. Sí. Entonces, ojo con esas posiciones de víctima, porque en los niños, nosotros de niños jugamos con esas posiciones, nosotros somos víctimas, un niño también es súper victimario, entonces vamos a ver que en otras heridas, en otros dragones está ese que está ahí todo como el juez, el que Sí, está acá esperando el momento para decirte, jaja, yo te lo dije, jaja, es que, ¿sí? sí, O como sí. para, que es la posición también de la mamá, ¿no? Ay, pero yo le dije que no se asomara, y es como incluso a veces lo llamamos el vengador, ¿no? El que está pendiente ahí en qué momento otro se equivoca para decir, tenga. Está la otra posición que es el salvador y también está asociado a otro de los miedos y está la posición del responsable. Cuando yo estoy en la herida del abandono, estoy en posición de víctima. O sea, yo me victimizo. ¿Para qué? Para que el que se quiere ir no se vaya, para el que yo, lo que yo quiero tener llegue y digan, ay, pobrecito, sí, o sea, como que empiezo a generar Sí. esa posición y Además desde ahí porque, genero ganancia. además porque lo que tú te das cuenta es que la mayoría de las personas en esa posición lo que hacen es incrementar su victimización, haciendo que lo que ellos sienten o están pasando o están viviendo se vea mucho más grave de lo que es, y lo que viven los demás no es nada. Entonces llega alguien y dice, no, mira, es que me pasó eso, eso. No, eso no es nada. Mira, a mí me pasó y ellos quieren siempre ser la víctima más, ¿cómo se dice? La víctima más grave o la víctima más, ¿me entiendes? Más Como, herida. sí, sí. Entonces lo que tú estás pasando, lo que tú viviste, bueno, sí puede ser un poquito difícil, pero es que lo que yo he vivido, lo que a mí sí me ha tocado duro, a mí sí me ha tocado, ¿no? Esa es la Sí, sí, posición sí. de menospreciar lo de los demás, porque lo mío, eso sí es difícil, eso sí es grave, ¿no? Ujú. Y fíjate que ahí me acabo de conectar con algo. Hay tres tips que uno puede empezar, digamos que a trabajar en uno, y es cuando yo estoy en víctima, es que tanto yo estoy evaluando si yo soy suficiente o no. Entonces, no, es que, por ejemplo, salí de una relación de pareja, voy a volver a entrar y digo, uy, no, 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 yo con esta persona ya no vuelvo a salir porque yo no sé si soy suficiente. Si esta vieja es la súper vieja o este man es el Superman. No, 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 yo no soy suficiente para eso. Em, Mejor me quedo con lo que tengo
y ya. O no soy, a veces incluso estando en pareja o estando en relaciones de familia, estando en trabajos, uy, no, 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 yo no soy suficiente para tal vacante. No, 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 yo mejor me quedo aquí. Eh, como que esa no suficiencia, pues está, digamos que asociada también a, "Ay, ¿será que me dejan allá?" Y yo me siento como en ese vacío y en esa posición de no asumir la responsabilidad que tengo frente a ciertas situaciones. Por eso te decía que lo que hacemos en esa etapa de la vida es estructurar, porque si nosotros no podemos generar responsabilidad sobre lo que hacemos, entonces ¿con qué nos vamos a enfrentar? Eh, Luisa, y perdón, una pregunta. Y si alguien viene de los 0 a los 7 ya con una herida del rechazo, ya viene arrastrando una herida, ¿verdad? Y entra esta etapa que es la etapa del abandono, pues se vuelven dos, pues ¿verdad? fíjate que es que ahí es donde nosotros decimos que qué tan importante es estar tan vinculados como digamos que al desarrollo y al acompañamiento y a la presencia sana, eh, pues digamos que esos guías en nuestra vida, porque sí, podría venir con dos. Incluso yo, lo que yo te decía al inicio, nosotros estamos, digamos que yo me considero en un nivel promedio sano, tengo todavía mis heridas, trabajo en muchas de las heridas, pero es que resulta, Jaime, que nosotros reconocemos esto en el efecto mariposa, que fue cuando, digamos que de los 7, digamos que hasta los 24, 20 y pico de años, 28 años, nosotros estamos en desarrollo, es decir, vamos adquiriendo como esos sellitos. Ahora, cuando ya empezamos a desarrollar y a expandir el ser, digamos que no sé si esa palabra me gusta, pero no sé si teóricamente sea lo que debo decir, pero bueno, es expandirnos, a desarrollarnos, Okay. a poner en práctica lo que hemos trazado a nivel de estructura de ser, pues ahí es donde nosotros empezamos a identificar, uy, carajo, venga, yo a nivel relacional o a nivel emocional o a nivel de trabajo, yo siento que empieza a ser evidente un comportamiento, una emoción muy, muy característica. Y ahí es cuando también vuelvo y digo, ay, me tengo que devolver, porque muy posiblemente, digamos que en mi infancia, en ese desarrollo de estructura, pues yo seguí, porque eso fue lo que viví. Y ahora lo que tengo que también en esa expansión, cuando realmente uno, digamos que pone sus manos una frente a frente y expande, que es el efecto mariposa, cuando se abre, realmente ahí es cuando empezamos a ver también y a encontrar todas esas heridas. Ahora en los niños, en los adolescentes también a veces se hacen, pues es evidente que se hacen presentes y también hay, digamos que acompañamientos desde procesos también, qué tan duros o qué tan fuertes han sido, digamos que sus procesos de desarrollo. Okay. Pero por lo general estos 5 dragones empiezan a expandirse, o sea, cuando se abre, cuando empezamos a relacionarnos, cuando empezamos ya, digamos que a tener conciencia como adultos o los niños cuando ya empiezan, digamos que a tener ya unos comportamientos y unos problemas de vida, pues un poco más serios y más llamados a la acción. Pero sí uno puede generar, por eso te decía, yo creo que a veces uno viene con la maleta de las 5 heridas y una más que otra, pero en algún momento conectó. Ahora, Es que yo creo algo, yo creo que de una u otra manera todos estamos llenos de traumas. Yo creo que es muy difícil pensar en una persona completamente sana, ¿no? Y no digo trauma de necesariamente el extremo como el asesino serial o el violador, ¿no? Que también son traumas, pero de una u otra manera todos estamos llenos de traumas, todos, ¿no? bueno, sí, digamos que más que traumas, estamos como llamados. Yo en estos días estaba tomando un curso y creo que me voy a quedar y te comparto ese concepto, es como el viaje de la vida. O sea, nosotros finalmente venimos a vivir y a transitar procesos de aprendizaje, procesos de desarrollo. Entonces, creo que pues eso es como parte de la vida, que nosotros venimos a ir
desde cada uno de nosotros, desde lo que también ha entendido como su propósito de vida, como el viaje de su alma, de su vida, pues también venimos a sanar aquello que pues ha sido o hemos permitido que se instale en nosotros y que a mayor nivel de conciencia, que es el tema de la escalerita que te contaba ahora, es que cuando yo voy subiendo esos escalones, cuando yo voy teniendo más nivel de conciencia, cuando yo voy siendo más observador, más autoobservadora de lo que yo tengo que empezar a desarrollar, a sanar, a transitar, para poder tener no solo relaciones sanas, sino también interacción sana, sino tener una autoestima, una valía cada vez más centrada, pues tengo que, entonces estaré llamada a encontrarme con todos estos procesos. Que fíjate que yo aquí cuento un dato, el tema de las heridas, pues lo vimos en psicología, yo recuerdo pues que hay mucha más teoría, pero yo empecé a apropiar esto, como te decía la vez pasada, cuando entonces dije, uy, desde la experiencia de vida, desde todo esto estoy llamada a, y empecé a conectar con todas estas teorías y con toda esta Ok. información, y desde ahí puedo entonces empezar a qué, a vincular mi proceso, es decir, uy, he trabajado en la área del rechazo, he trabajado en la área del abandono y ahorita te voy a contar de la área de la traición o la confianza, Sí. que es una que se da posterior, pero que también ha sido uno de los grandes retos. Que esa es la que sigue, ¿no? Sería de los 15 a los 21. Digamos que la que sigue sería de los 14 a los 21 y Sí, digamos que está más relacionada con la vergüenza. Mira que, fíjate que es que ahí lo que pasa en nuestra etapa es que empiezan todos los cambios a nivel del cuerpo, al nivel de reconocimiento, ¿no? Entonces sí, sí. empieza la época del cambio, está asociada, el dragón está asociado al cambio en la teoría de las heridas, es el miedo a la humillación, a la vergüenza, ¿sí? Ok. Porque hay un proceso de ¿será que soy digno? ¿Será que esto que en lo que me estoy convirtiendo no soy lo que yo venía reconociendo? O sea, Sí, no sí. hay un mensaje en contra de lo que ya empieza a dar estructura real de tu ser, estructura real de lo que tú ya dices. A mí ya me dieron como las bases, ya me delimitaron, ya hicieron como todo ese lineamiento, ahora voy a empezar a edificar sobre esa estructura. Y sobre esa estructura, entonces, muchas veces ignoramos las necesidades. En esa etapa estamos más orientados a ese proceso de cambio que a reconocer que muchas veces ahí, en esa etapa es donde nosotros sí o sí debemos de establecer límites, sí o sí debemos de reconocer nuestras necesidades y dignificar las necesidades, tanto físicas, emocionales, mentales, de aprendizaje. Em, digamos que estamos como en una posición a veces muy crítica, ¿sí? Y esa crítica eh, es como para evitar que yo pase o que yo sienta o que en un contexto determinado me sienta humillado o sienta vergüenza por. Entonces, hay personas que cuando no transitan muy bien esa etapa, son esas personas súper duras, súper comunicadores súper fuertes que dicen, no, es que yo soy crítico, analítico y yo tengo que decirlo porque es que así es, porque es que así lo veo y porque es que esa es la razón, ¿sí? Em, y aquí, digamos que se instala la posición que yo te decía hace un momento de pues si son tan fuertes eso conmigo, yo entonces, ¿qué asumo? Yo asumo la posición de salvador. Yo voy por el mundo como que para no sentir vergüenza, para que no me humillen, para que no me dejen de, digamos que de esos espacios por fuera, yo o me aíslo o finalmente voy y salvo a todo el mundo. O sea, yo creo que soy em, ese que soy capaz me siento en la capacidad de darle a otros y de no reconocerme a mí, porque como yo estoy en cambio, en crítica de eso que observo, entonces Sí. empiezo a hacer
a ser, a deber ser, aquí empezamos a trabajar algo que es como el deber ser, ni siquiera es el ser, aquí es el deber ser. Entonces empieza a ponerse como para evitar sentir vergüenza o sentir humillado, pues finalmente entonces empiezo a trabajar el ser. Y aparece algo que lo hemos venido trabajando y digamos que con todo este proceso de conciencia que está llevando el mundo, hablamos mucho ahora de la vulnerabilidad. Sí. Y ahí es donde reconocemos, en ese momento es cuando nos reconocemos vulnerables, estamos cambiando, nos estamos transformando, necesitamos ayuda, necesitamos guía, necesitamos esos límites, esa estructura para no movernos específicamente desde el deber ser, sino conectar con el ser y empezar a poner y a estructurar esa valía, esa autovalía que ya empieza a ser necesaria instalarla en mí, que tanto también le pongo límites a otros. Fíjate que ahí en esa etapa también estamos en esa interacción en donde, bueno, que tanto permito yo que el otro, con su forma de ser, con su estructura, llegue y me impacte en la mía y yo ceda por no sentirme humillado, por no poner una posición, por no poner un límite. Yo creo que eso que dices es muy importante porque en esa etapa bueno, yo reconozco dos cosas de esa etapa que les estaba pensando justo en este momento que estábamos hablando. Una es que como nuestro cuerpo empieza a cambiar y empezamos a crecer y creo que hormonalmente somos diferentes. Una de las cosas que yo pensaba era, ¿será que esto que me está pasando solamente me está pasando a mí o le pasará a todo el mundo? ¿No? Esa era como una de las cosas que yo pensaba. ¿Será que esto que estoy viviendo solamente me está pasando a mí? Bueno, esa es una. Y la otra que asocié con lo que dices del rechazo es porque me parece que es una etapa en donde todos buscan pertenecer a un grupo. Entonces yo pertenezco al grupo de los más canzones, montadores, lo que sea, porque ahí me siento que no voy a estar en vergüenza, que no voy a estar, ¿no? O voy a estar en el grupo de los más juiciosos, los nerds, los que más estudian, ¿me entiendes? Pero todo el mundo siempre quiere como pertenecer a algo, creo yo, ahora escuchándote hablar, que es precisamente evitando la vergüenza. Claro, pero es que fíjate que el deseo de pertenecer empieza a desarrollarse, pues viene, digamos que paralelo. Ahora bien, ¿qué tanto tú entonces empiezas a decir, yo ya no me reconozco, sino simplemente me adapto? ¿Para qué? Para que no me humillen, para que no me digan, para que no me rechacen, para que no me humillen, ¿sí? Sí. Eh, por toda esa situación. El bullying, por ejemplo, yo recuerdo, incluso yo, es lo que yo digo, yo aquí voy a exponer todos mis traumas, ¿no? Hasta las enfermedades las expuse. Pero yo recuerdo que en esa época de mi vida, que estaba ya iniciando bachillerato y demás, yo tuve unas compañeritas de colegio súper heavy, que yo no sufrí bullying muy pequeña, pero sí vine hacia digamos que ya la adolescencia un poquito más allá y Okay. yo decía, claro, yo lo que aceptaba, yo no hacía nada, es decir, estaba tan consciente que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba viviendo en el contexto con estas niñas, pero finalmente no hacía nada, ¿para qué? Para ya no verme más humillada en el contexto, porque ya de hecho lo que pasaba ahí me hacía sentir avergonzada, porque temas como los famosos prom, los famosos desfiles. Entonces, no, Luisa no desfila, no modela, porque no es lo suficiente para, ¿sí? Okay. Y esta es la que organiza, la que lidera. Entonces, fíjate que yo, digamos que desde esa armadura o desde ese dragón, yo que desarrollé, pues yo dije, ah, yo no, yo reconozco que aquí no estoy siendo lo suficientemente fuerte, no le puse incluso límites porque estas chicas hacían de una u otra forma lo que pues hasta ahora lo veo y decía, pues tan pendeja que hacían conmigo lo que querían.
¿sí? Pero finalmente, ¿qué empiezo a conectar y qué vine a conectar en mi adultez, digamos que en mi etapa de madurez, con relación a ese dragón? Y es que, oiga, a veces es necesario reconocerse vulnerable y pedir ayuda. Entonces, en ese dragón es importantísimo tener y generar esas relaciones, esos esquemas de soporte para que reconozcas tu vulnerabilidad. Tú eres un ser vulnerable, de hecho y por hecho. Entonces ahí es que tanto entonces tú empiezas a reconocer que vas a necesitar en ocasiones despojarte de la autosuficiencia y decir, no, yo puedo con esta situación para evitar sentir vergüenza, yo puedo sola porque yo no quiero humillarme, yo puedo sola porque de mi estructura esto es simple, esto no es nada, y me reconozco vulnerable y salgo a decir, bueno, necesito un acompañamiento, porque mi ser se limita, se siente humillado, se siente como estancado, entonces ahí es como yo lo conecto y en terapia les digo mucho, conecta con los faros. ¿Y qué es conectar con los faros? Con la estructura, con esas estructuras de admiración, con esas estructuras de liderazgo, con esas estructuras de ejemplo, que vienen siendo, digamos que en la fase de desarrollo, tus profesores, tus padres, tus referentes que tienes ahí, son tus faros. Entonces búscalos, acúdelos y ábrete hacia trabajar, digamos que esa herida de, de la humillación y conéctate con eso. ¿Para qué? Para que te reconozcas, para que puedas establecer cada vez límites más claros, tengas ahí tus negociables y tus no negociables, ahí aprendemos eso, o sea, qué es negociable en mi vida y qué no, para poder adaptarme, pero también qué no, porque hacen parte de mi estructura de ser, y desde ahí sentir que pertenezco, como tú decías hace un rato, y no ignorar mis necesidades de interacción. Bueno, y la siguiente etapa, entonces, ¿cuál es? Vamos ahora de los Ay, esa 21. es la que yo te decía. No, si ves, yo te digo que aquí todos los que nos escuchen van a decir, no, está Luisa, así mejor dicho, ha pasado por todo. Pero es que definitivamente lo chévere es que reconozcamos en nosotros. Entonces yo les cuento Sí. también desde lo que he apropiado en mi vida. Es la fase o la herida de la traición. Ok. Es la en donde trabajamos desde los dragones la confianza, que hablábamos la sesión Ok. pasada. Entonces decíamos, eh, aquí es cuando realmente necesitamos ese espacio de voluntad de acción para poder expandirnos y sentir una zona segura. Aquí es donde nosotros empezamos a conectar con esas zonas de seguridad, con esa confianza en otros y en mí mismo. Pero si yo estoy y me quedo anclado ahí, pues ¿en qué me vuelvo? En una persona súper controladora, en una persona manipuladora también. Pero es que hay un miedo como que si yo entrego, hay un miedo a que eso que yo entrego sea vulnerado. Hay un miedo a que si yo entrego, entonces digamos que hay una desconfianza permanente en mi ser, desde este dragón. Y es esa desconfianza en que no me gusta transitar la incertidumbre. Y fíjate que es posterior cuando ya nosotros estamos estructurando vida, cuando ya nosotros empezamos a tomar decisiones de vida, de salir de casa, de qué estudiar, y si nosotros no hemos trabajado o estamos en un proceso conectando con esa herida, pues muy posiblemente no nos gusta atravesar los procesos que nos generen incertidumbre, porque Sí. eso nos mueve de nuestra zona segura. Entonces, siempre estas son personas que cuando están, digamos, conectadas con esta herida, son personas que siempre están buscando el para qué, el por qué, el en dónde y qué hay detrás de él. Uy, dijo esto y si dijo esto, entonces, ¿qué estará pensando? Uy, no, lo que está pensando es esto y esto y esto. Entonces cuando yo digo que son manipuladores, son esas personas que tienen esa capacidad son súper ágiles mentalmente porque están pensando en defensa, ¿no? Esos son guerreros ahí, están, mejor dicho, en posición de guerra. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me toca hoy Y asumen para demasiado, ¿no? enfrentar? Todo lo asumen. Es decir, se asume mucho y se comprueba poco, ¿no? Ah, esta persona está haciendo eso por esto, sin saber, o sea, sin tener la certeza, simplemente asumiendo por su propia desconfianza. Mira que ahí hay algo que esto no es de esta teoría, esto es de programación neurolingüística
pero yo trabajo mucho ahí con esa herida son las profecías autocumplidas. Y es eso que desde esa herida uno Sí, dice, ah, no, es que este es igual que todos, este es igual que todos y este también me va a engañar, este también se va a equivocar, este también va a hacer esto, este también va a hacer esto. Y entonces, claro, yo sí, estoy desde la posición de desconfianza y la profecía autocumplida es que mi energía, mi comportamiento inconsciente, todo me lleva a que de una u otra forma, en un corto, mediano, largo plazo, se dé. O sea, claro, termino yo buscando y creando como las formas para que claro. desde lo que yo estoy desconfiando, la misma vida, yo misma o yo o cada uno de nosotros genera el espacio para que lo que tanto quiere evitar se dé. Entonces, ¿qué tanto realmente aquí estamos invitados a abrirnos, a soltar el control, a dejar de hacer, porque estas personas que están en este miedo son súper ejecutoras, o sea, todo el tiempo están haciendo, y empezar a conectar con la autenticidad del ser, empezar a conectar, a comunicarse, porque la persona que vive en desconfianza tiene problemas para comunicar lo que quiere, Mm. ¿sí? Porque está es más bien evaluando todo y a veces no comunica. Eh, Soltar y de una u otra forma hay una frase que también trabajo mucho en este medio, es ver la fuerza, ver la firmeza, ver la riqueza del ser en otros, porque no siempre vienen con mala intención, es decir, yo creo que la mayoría de veces nosotros nos vamos a interactuar o vamos a relacionarnos con otros no desde, jaja, ¿qué le voy a hacer a Jaime? No, sino pues finalmente cuál es la riqueza de esta persona y qué puedo apropiar y qué puedo, digamos que, vivir aquí y ahora desde el valor que le doy a otros y también conecta con el valor desde lo que yo puedo también creer en mí y creer en mi criterio para confiar. Y cuando entablas relaciones y estás lleno de desconfianza, no, eso no te permite entregarte al 100%. No, porque por eso es una posición de alerta todo el tiempo. Entonces imagínate tú, pues, estando en alerta, a veces en terapia yo les digo, imagínense uno durmiendo ahí con la pareja y uno todo desconfiado viviendo desde esa herida, y entonces toda la noche pensando, no, entonces está soñando, está mirando, no, yo me tengo que despertar temprano porque qué tal que haga algo diferente, uy, no, yo tengo que acompañarle a hacer el desayuno porque qué tal que en el desayuno me haga algo, no, o sea, esto empieza a Sí, ser, sí. digamos que y energéticamente, digamos que desde otra visión, desde lo holístico y demás, imagínate que esto es un dragón energético propio instalado en ti, que tú robas energía a otros también porque los otros luchan por interactuar contigo, generando confianza y tú drenándote tu energía vital, estando en guerra con todo y queriendo, o sea, pues instalando, yo les digo que instalamos el FBI o la CIA en nosotros, ¿no? Entonces, nos volvemos súper detectives y como súper controladores de ese espacio que finalmente pues no nos lleva a generar un espacio tan sano, ¿no? Entonces ahí estamos súper conectados. Y vamos con el quinto. Listo, listo. ¿Listo? Yo voy cero. O sea, estoy completamente sano. No Ah, tengo no, ninguno. no, si esto es un 5-0, porque entonces yo aquí ya, yo ya digo, yo aquí ya No, reconocí que todas las mías. Pero no, bueno, no no, importa que mentira, la sí iba a gente ahí decir. después nos comente, después la gente diga, ay, no, yo estoy igual que Luisa, venga, espere. No, mentira, sí iba a decir que no todos, ya, mucho loco. Me va a enloquecer. No, recuerda que no hay locura, no, Sí. recuerda que esto es parte. Y más bien, aquí te diría, uy, qué chévere porque estás en la escalera de la conciencia, en la escalera del aprendizaje, estás pasando de un estado, que suena fuerte esta palabra, pero es lo técnico, estás pasando de un estado de ignorancia a un estado de conciencia plena, en donde tú dices, uy, pucha, yo no era consciente de que esto lo tenía que trabajar y ahora que si este audio sirve, este podcast sirve para que conectemos con procesos de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que está escuchando y decir, venga, yo voy a trabajar esto, porque como que sí, pues lo pueda empezar a conectar y pueda llegar a empezar a subir. La invitación que aquí les va a quedar abierta es subir en esa escalerita y cada vez más ser conscientes Pues lo que y yo también creo, poderlos hablar.
Claro, Así, así como yo se los cuento. pues lo que yo creo es que cada uno está dispuesto a aceptar de sí mismo lo que está dispuesto a enfrentar. Sí, lo que está dispuesto a transitar, exacto. Entonces, si no estás dispuesto a enfrentar algo, te haces el loco y terminas no aceptándolo en tu vida porque no estás dispuesto a enfrentarlo. Pero lo que estás dispuesto a enfrentar, estás dispuesto a aceptarlo. Entonces, Claro, en esa medida, puedes ir creciendo, ¿no? total. Y que si no te quedas ahí y que si no sales de ahí, o sea, que si eres consciente pero no sales, pues ahí también vas a repetir aprendizajes, vas a repetir situaciones, vas a repetir los famosos patrones y vas a generar, te vas a quedar en tu misma realidad. Entonces, pues de ahí estamos, si queremos algo diferente en la vida, pues también estamos invitados a salir de ahí, de esos patrones para empezar a sanarnos y digamos que a querernos, a apropiarnos más, a aceptarnos más y desde ahí generar interacciones y relaciones no solo de pareja, sino con el mundo, Claro, mucho más sanas. La relación contigo para que tú cuando reacciones de una manera también comprendas desde dónde, por qué y qué es lo que estás llamado ahí a seguir trabajando. claro, Entonces, súper. bueno, Bueno, la vamos con la siguiente última. es de 29 a qué? La última, la quinta, ya es de 28 a 42. Ah, ok. El Ah, dragón es de esa. 28 a 42. Sí, de 28 a Y de 42. ahí en adelante. Y de ahí en adelante, acuérdate que expande. Ah, ok. Entonces hace espejo. En adelante, digamos que vienen 7, las 5 heridas y luego vienen como las 5 pruebas o los 5 aprendizajes. Es decir, si yo en la primera etapa vamos bien, que tengo que sanar y hago espejo. Es como si aquí no lo podemos mostrar, pero lo que yo les decía, ponen sus manos frente, como si quisieran ver qué tan grandes son sus manos, y con su dedo pulgar abren como si fuera una mariposa, forman una mariposa con la mano y ahí están los 5 dragones más los 5 aprendizajes, que es ya en la adultez es cuando empiezas a madurar y que si no has trabajado, ahí va, desde esta teoría de los dragones, pues vienen los dragones a llamarte a decir, bueno, acuérdate que tienes una tareadita pendiente, un aprendizaje pendiente Entonces, a y partir de los conectan con cuarenta y esas 5 dos, heridas. entonces a partir de los 42 apenas empiezas a vivir, es decir, No, empiezas a tener más el reflejo en el desarrollo de la vida de lo que has venido viviendo en tu desarrollo de ser. Es como un reflejo. ok, bueno, interesante. Como Bueno, cuando abres las alas y sí, sí, empiezas sí, a decir, ok, ahí está. ok, Bueno, y la quinta, digamos que el quinto dragón o la quinta herida está asociado a la injusticia, a la pérdida, el miedo a perder. ok, ¿Sí? Entonces, digamos que aquí son personas que cuando están, es que fíjate que ahí es cuando nosotros empezamos a tener, o sea, a los 30, 35 ya decimos, no, yo ya quiero tener la casa, el carro, quiero tener físicamente. Entonces, ok, es el miedo a la pérdida, a que si, pucha, si yo pierdo esto, entonces, cuál es el sostén? ¿Cuál es la base? Entonces empiezas a ok, estabilizarte desde allí. Cuando caemos en exceso, en esta herida, pues son personas súper controladoras, son esas personas súper metódicas, el 1, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no podemos saltarnos un paso porque tenemos que tener el control, porque estamos muy orientados a que nada de eso, incluso el tiempo, no se puede perder, o sea, hay un exceso de rigidez en tu esencia, ¿no? Hay un exceso de rigidez en tus procesos, hay un exceso de rigidez en tus relaciones, hay un exceso, o sea, aquí son esas personas que incluso son los que podríamos decir que se posicionan en el extremo, que no hay gris, sino es blanco o negro y ya, eso sí, es, punto. ¿Sí? Y como que no, porque, pero ven, pero no, es blanco o negro, es lo que hay. sí, Hay, hay poca flexibilidad en nosotros en ese dragón y pues obviamente allí no somos buenos para el cambio. Entonces, es la etapa en donde nosotros queremos estabilizarnos, donde nosotros entonces ya nos casamos, queremos tener el hogar y si tenemos ese referente de familia, de hijos y demás, entonces queremos estabilidad.
Y cuando no se nos da eso también, pues no somos tan buenos para el cambio. Ahí no hay esa apertura que de pronto podríamos tener en otras etapas. ¿Sí? Pero recuerda pues que finalmente aquí este miedo a la pérdida pues está asociado no solo a esa, sino que también puede ser espejo en otras edades. Entonces aquí lo importante que es que nosotros empecemos a reconocer qué tan espontáneos somos, qué tan abierto estamos a ser, ¿sí? Y aquí hay una teoría de aquí y ahora, que es una pirámide en donde tenemos tres fases de vida. La primera es una orientación hacia lo cuantitativo netamente, en donde sí estamos orientados a la vida desde el hacer. Entonces ahí estamos súper rígidos, inflexibles, y vamos a vivir la vida haciendo, trabajando. Y empiezan a existir los workaholics ahí, trabajar. Eh, si nosotros subimos ese nivel, empezaríamos a trabajar este miedo y es, vamos a empezar a crear la vida. Y crear la vida tiene un indicador quali y quanti. Hacer, es decir, tener, lograr, ¿sí? Para equilibrar ese miedo a la pérdida, pero también conectar con la esencia. Es decir, si tú llegases a perder todo en algún momento de tu vida y esa fuera tu lección, tienes que has venido estructurando en tu ser, con qué vas a conectar, cuáles son las bases que no vas a perder, porque tu ser siempre va a estar ahí, siempre va a estar en conexión contigo. Y aquí la invitación desde este dragón es a celebrar la vida. Es que la vida son ciclos y hay momentos de cierre, hay momentos en que tenemos que perder algo para poder seguir avanzando, para poder transitando, incluso dejar de lado algo, conectar con ese soltar, que no sea pérdida, sino que signifique avance. Y celebrar la vida es ya empezar a pensar en bienestar, a tener claridad, incluso a la pérdida, a la propia estructura de la familia, a la pérdida de la pareja, a, a conectar con el estado de soledad que muchos tenemos, ese miedo a estar solos y a no tener con quién compartir por todo lo que he venido trabajando y después lo pierdo. Entonces no quiero estar solo, ¿no? Aquí, desde esa celebración de la vida, es no es ver la soledad como también no una pérdida, sino una ganancia, en una conexión en que estoy dispuesto yo aquí a volver a estructurar, a volver a conectar, que tanto crecimiento, que tanta, eh, digamos que contemplación hacia mi interior estoy logrando para entender que hay cosas que pierdo porque sí y hay cosas que debo perder para avanzar en la vida, para seguir en expansión, para seguir en crecimiento. Yo creo que algo que pasa muy importante acá es, en esta etapa, es que hay mucho la tendencia a compararse, ¿no? Ah, pero es que mira, este, no sé, estudió conmigo en el colegio, en la universidad, y mira todo lo que ha logrado y yo no, ¿me entiendes? Entonces, esa comparación constante crea mucha frustración. Bueno, lo he visto en mi vida y lo he visto en vidas de gente contemporánea a mí que se sienten que no han logrado muchas cosas y que el tiempo ya se está acabando, que no somos los mismos, que ya estamos muy grandes, que, ¿me entiendes? Toda esta cantidad de pensamientos y de cosas y mira a este que sí le va bien o a esta persona que sí le va bien y a mí no y yo no he logrado nada y no he hecho nada, ¿no? Pues es que fíjate que ahí está el miedo a la pérdida. O sea, pierdo la juventud, pierdo la capacidad y este sí. Y entonces yo voy como lo que dicen por ahí, ¿no? Que uno va para atrás y entonces no, estoy perdiendo. No, aquí la importancia es, aquí trabajamos mucho el permitirte sentir, el permitirte conectar con la emoción, el permitirte, el cultivarte, el disfrutar, si tú disfrutas haciendo ejercicio, si tú disfrutas una alimentación sana, pues permítetela, porque es que, claro, desde esa pérdida de la posición, pues te pierdes realmente el disfrute del, de la vida, de la esencia de la vida, de cuando ya has estructurado todo y sales a vivirla y sales a vivirla con miedo a que todo lo que has construido entonces se pierda. Sí. Entonces ahí, digamos que para cerrar el tema es
Fíjate que por eso es que se expande esa mariposa, se expande esa cruz y dicen, ahí el reto es que toda nuestra vida, finalmente la gran conclusión es que pese a que nos muestran las heridas por etapas, por edades y asociadas a procesos que todos por lo general vivimos, pues la invitación es que si vamos a expandir, vamos a hacer ese efecto mariposa, pues la idea es que la vida la vivamos con plenitud, con la disposición a transitar el paso a paso y a disfrutarla, porque entonces en cada momento tendremos que ser conscientes de ese miedo y tendremos que ser también conscientes y capaces de afrontarlo, de gestionarlo y de continuar en vida cada vez más plena. Bueno, súper todo esto. Luisa, haznos por favor un resumen entonces de lo que, de los 5, ¿cómo dijiste? Los 5 retos a partir de los 42, entonces, ¿cómo sería esa parte? Pues digamos que a partir de ahí, pues entonces es más que esos 5 retos, es ser consciente de, primero, la capacidad de cultivarte, segundo, la capacidad de cultivar relaciones sanas con otros, tercero, aceptarte a ti, no abandonarme y no abandonar, digamos que a otros. Hay procesos que se cierran los ciclos y no son sinónimo de abandono. Cuarto, que finalmente los procesos de cambio y de transformación hacen parte de nuestra vida. Para eso está la sabiduría de la inteligencia física. La inteligencia física nos dice, mire, usted se envejece, se arruga, se enferma, y es parte del cambio que estamos dispuestos a transformar. Y quinto, siempre trabaja esa conexión contigo que te permita entrar en coherencia y desde la coherencia conectar, confiar y crecer. ¿Para qué? Para vivir en plenitud. Mucha información, mucha información. Mucha información. Creo Esperemos que ahí ahorita nos digan, no, o la tercera etapa, la tercera no, fase del podcast. Mi conclusión es que necesito terapia. Bueno, eso está súper bien, eso está súper chévere. Eso está lindo porque entonces ya te diste cuenta que debes de empezar a ascender en esa escalera de la conciencia. No, absolutamente. Mira, a una de las conclusiones que he llegado durante estos últimos 2 años en mi vida, bueno, básicamente mi vida ha cambiado desde un accidente que tuve un accidente donde me golpeé la cabeza, un accidente en moto, perdí la memoria, bueno, fue un accidente durísimo. Ya había tenido accidentes en moto, pero nunca me había golpeado la cabeza. Y a partir de ese momento creo que muchas cosas empezaron a cambiar en cómo estaba viendo la vida, ¿no? Y cómo estaba viendo mi vida. Unas conclusiones a las que he llegado durante estos últimos 2 años es que definitivamente necesitamos ayuda. No es posible que uno mismo, como te pregunté al comienzo, no es posible que uno mismo identifique sus problemas y los arregle. Es muy difícil, sobre todo cosas tan profundas, tan arraigadas, bueno, sí, como tan difíciles. No es posible que uno mismo diga, listo, ya descubrí esto, sé que esto es así, entonces voy a hacer esto, y no es tan fácil. Se necesita de verdad alguien que entre a ayudar a identificar y a generar un cambio. Sí, así es. Y se necesita también ser consciente y reconocerlo y pues seguir allí en ese mundo de descubrir para sanar. Súper. Luisa, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, los que nos están oyendo, si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, escriban que ahí les respondemos. En el podcast de la semana pasada dejamos las redes sociales de Luisa, entonces si quieren contactarla directamente, contáctenla y pueden hacerle todas las preguntas que quieran. Si quieren hacerme alguna pregunta a mí de entrenamiento, a la orden. Y bueno, gracias Luisa. No, gracias a ti, Jaime, y un abrazo y un saludo especial para todos los que nos están escuchando. Súper. Un abrazo. ¡Chao! ¡Chao! Check the mic and make sure it sound right, boys. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda
que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo jaime7rubio@gmail.com. También puedes seguirme en todas mis redes sociales como Jaime7Rubio. Y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.